de la facultad, de los exámenes o algo así? Parece rendimos virtual. Sí, establecieron ahora que los parciales van a ser virtuales, al igual que el segundo cuatrimestre del año pasado. No, les preguntaba porque ayer a mí también me llegó una comunicación de la facultad en donde me decían eso, que aparentemente se implementaría la modalidad conforme se había dado en los cuatrimestres de 2020, en el último cuatrimestre de 2020, y solo sería presencial la primera semana, la del 12 de abril, para los alumnos condicionados. ¿Para ustedes es lo mismo? ¿Llegó lo mismo? ¿O se enteraron de esto de la misma manera? Sí, Nosotros leí lo mismo. Sí. Lo subió a su página. Entonces quiere decir que el 20, conforme habíamos establecido el parcial, lo tomamos virtual. ¿El día 20 o la semana del 20? Yo cuando les pasé les pasé el día del parcial, había establecido el 20. Después, cuando me llamaron de sala de profesores, que esta tarde o el lunes voy a llamar otra vez por las dudas, me dijeron que eligiera una semana, y dentro de esa semana ellos me iban a decir qué día dentro de los horarios de mi comisión, dentro de los días y horarios de comisión, podía tomar el examen presencial, si el martes o el viernes. Pero yo, cuando fijé el examen con ustedes, lo fijé el martes 20. ¿Se acuerdan? En el cronograma está. ¿Se acuerdan? Sí, yo lo tengo. Bueno, entonces, si esto no se modificó y sigue como era entonces, después de tantas idas y vueltas, porque estos días previos fueron llamados de la sala de profesores que estaban de acuerdo, profesores que no estaban de acuerdo, profesores que se negaban, y después mandaron una circular también que tenemos que ir a votar. Yo no entiendo nada, la verdad, pero bueno, después de tantas idas y vueltas, si a ustedes les comunicaron lo mismo, entonces nos mantenemos en el 20 de abril para rendir el examen parcial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, perfecto. Bien. Entonces, cuando sea el 20 de abril, que caería martes, el resultado porque esa semana yo tengo toda la semana exámenes de las otras comisiones, martes, miércoles y viernes. Con lo cual, voy a corregir el resultado, lo entregaré la próxima semana y el recuperatorio lo tendremos el viernes. Por lo tanto, el martes 20 vamos a rendir el parcial. Si todo sigue así, lo rendimos el martes, vamos a hacer 2 temas, ¿sí? Entonces, conforme lo que yo hice el año pasado, fue abrir la clase, tomarles asistencia y darle a cada una de las personas que les iba tomando asistencia un tema. Una vez que les daba el tema y tomaba la asistencia, subo los 2 parciales al campus. Y ustedes, entonces, abren el parcial que les corresponde, o tema 1 o tema 2. Cuando el parcial comienza, yo les indico que comienza y a los 45 minutos lo suben completado. ¿Es choice o es para escribir, para desarrollar? No, es choice, chicos, es choice. Gracias. Es choice porque, bueno, vamos a tratar estamos hablando de 40 minutos, estamos hablando de 2 temas. Entonces, yo pongo el parcial en el campus, no lo hago a través de formulario, lo subo al campus. Si ustedes van al campus, lo bajan y luego lo suben guardado. Traten de no guardarlo en PDF, sino guardarlo en documento, porque entonces yo luego los bajo, los pongo en una carpeta y los corrijo con color en la computadora. Entonces, si después ustedes quieren ver su examen o cuál es el error que el examen tenía, yo lo tengo guardado con las correcciones hechas. ¿Se entendió? Sí, perfecto.
Muy bien. Sí, pero No, eso porque resulta, entonces yo voy corrigiendo y voy coloreando lo que está bien, lo que está mal, y así lo guardo. Y me queda una carpeta guardada en el escritorio con todos los parciales de ustedes y todas las correcciones. Después en la próxima clase hacemos la revisión y si alguno en forma personal quiere ver su parcial, yo entonces puedo decirle cuáles son los errores. Pero si me lo guardan en PDF es un desastre porque entonces no me permite colorear. Por eso lo tienen que rellenar, guardar en documento y volverlo a subir. Por otro lado, y de esa manera, así, ¿no? De esa manera, el examen de ustedes queda subido en el campus. Entonces, queda registrado en el campus virtual de la facultad como corresponde. Entonces, ustedes ahí tienen el antecedente de su examen completado, subido al campus, y yo por otro lado tengo mi carpeta en donde llevo la corrección de su examen. ¿Sí? Puede ser choice, puede ser verdadero o falso, pero es así como me manejé y bueno, y no hubo problema, tampoco hubo problema con los alumnos y creo que estuvieron conformes. Bueno, quería decirles que, no sé si vieron que les comuniqué en novedades que subí material del artículo 29, 29 bis y 30. Tienen toda una cantidad impresionante de material para leer, tienen todo el PowerPoint que les subí, ámbito y aplicación de la ley de contrato de trabajo, y en el otro PowerPoint los sujetos complejos de la contratación laboral, bien completitos. Así que bueno, yo creo que ese tema está cerrado y tienen un montón de material para ver en el campus. No sé si lo pudieron ver, pero si no lo pudieron ver, váyanlo viendo por si hay alguna duda o algo. Pero creo que les subí lo que más pude. Les subí un comentario, les subí un artículo que tiene un comentario de la ley de contrato de trabajo por el propio doctor Massa, artículo 29 y 29 bis, un pequeño resumen del 30, los PowerPoint, y creo que me parece que también subí otro, pero no me acuerdo cuál ahora. Bueno, creo que si lo... profe, Sí. le hago una consulta. Todo lo que va a tomar en los parciales está ahí, ¿no? ¿Cómo está ahí? Está en el campus. Sí, claro, porque en el campus está todo, hasta el libro está en el campus, está el libro, está la LST, con lo cual todo lo que se toma es todo lo que se da en clase. Y ustedes saben que yo todo lo que subo al campus es una guía para ustedes. Ahora vamos a hablar de derechos y deberes del trabajador y del empleador y de modalidades del contrato de trabajo, y también está subido al campus. Pero ¿cómo está subido? Como una pequeña guía que a ustedes les ayuda a saber cuál es el tema y siempre a completar el tema con la ley de contrato de trabajo y con el libro, con los capítulos del libro que ustedes tranquilamente, si no entienden o quieren profundizar más el tema, lo tienen ahí. Todo lo que yo tomo en los parciales es lo que damos en clase, lo que subo al campus, lo que está en el libro, que es lo mismo que damos en clase, la ley de contrato de trabajo, y la que va a entrar ahora en este parcial es lo que vimos de la Ley Nacional de Empleo. Artículos 7, 8, 9, 10, 11, 3 y 15, perdón. 7, 8, 9, 10, 11 y 15. Esos son los que van a entrar en este parcial. Además, por supuesto, de todos los artículos que vimos de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Está? Después, por ejemplo, ahora vamos a centrarnos en derechos y deberes de las partes, y después también vamos a ver las modalidades del contrato de trabajo. Y en lo que se refiere, por ejemplo, a becas y pasantías, que por ahí la damos muy por encima, o sea, la clase siempre se da como poquito, tienen un capítulo, que es el capítulo 7 del libro, que ahí está bien descrito en muy poquitas hojas lo que son becas, pasantías y contrato de aprendizaje. Ojalá todos los alumnos tuvieran la cantidad de material que tienen ustedes para estudiar. Tienen todo, y todas las preguntas que nosotros tenemos, nosotros en su oportunidad, incluso cuando esta materia se dio virtual, habíamos hecho un examen que tenía 200 choice, porque entendíamos que la materia podía resumirse en 200 choice. Así que imagínense que tengo muchas preguntas referidas siempre a la materia y basadas en el libro y en la ley. Y es todo lo que se da. No sé si respondí la pregunta a la alumna que me preguntó.
Nunca va a haber nada que no se hubiera dado, eso Sí. ténganlo por seguro. Nunca, nunca. Siempre tomamos lo que damos, lo que se refuerza, ¿sí? Lo que pasa es que lo que ustedes tienen que hacer es ir avanzando en el estudio, por si hay algunas cuestiones o algo que, bueno, que quieran reforzar, que no han entendido, ¿sí? Vayan estudiando, así en la última clase, si hay dudas, hacemos un pequeño repaso. Ahora, ay, no sé qué ruido salió por ahí. Ahora vamos a estudiar derechos y deberes de las partes. Tienen un pequeño resumencito. Ese pequeño resumencito, a su vez, clasifica a los derechos y deberes de las partes. Y además, entonces, con ese, yo en lo particular entiendo que con ese resumencito que ya está subido en el campus y la ley de contrato de trabajo, los artículos 62 y 89, ustedes pueden estudiar cuáles son los derechos y deberes de las partes, ¿sí? Entonces, ahí ya les dije de dónde ustedes pueden estudiar este tema, ¿no? Bueno. En cuanto a los derechos y deberes de las partes en el contrato de trabajo, o sea, trabajador y empleador, se trata de obligaciones recíprocas, ¿tá? Entre el trabajador y el empleador. Por cuanto en algunas circunstancias hay quien actúa como acreedor y otro como deudor de la obligación. El núcleo esencial o duro, como se llama comúnmente al contrato de trabajo, es preguntarnos, ¿cuál es la principal obligación que tiene el trabajador? La principal obligación que tiene como deudor o como débito hacia su empleador es poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Esa es la principal obligación del trabajador, que le hemos dicho muchísimas veces. Ahora, ¿cuál será la principal obligación del empleador? Dar tarea y pagar la remuneración. Y esa obligación del empleador de dar tarea y pagar remuneración se convierte entonces en un derecho del trabajador. Es decir, que hablar de derechos y deberes de trabajadores y empleadores es decir que lo que para uno es un derecho, para el otro es una obligación o deber que debe cumplir, ¿verdad? El trabajador debe trabajar y el empleador debe pagar la remuneración, además de dar la tarea. Entre ambos debe existir una relación de confianza y de buena fe, en el inicio, en el desarrollo y en la extinción del vínculo que los une. El principio de buena fe rige toda la relación laboral. Por eso decimos que esa relación debe nutrirse de la confianza y de la lealtad de ambas partes en su inicio, desarrollo y extinción. ¿Sí? La buena fe, la colaboración y la solidaridad, que están previstas en el artículo 62 y 63 de la LST. ¿Sí? Vuelvo a reiterarles, a riesgo de ser reiterativa, esto es la ley de contrato de trabajo. Acá si sabemos la ley, no tenemos ningún problema. Porque fíjense, con el capítulo 7, ustedes tienen de los derechos y deberes de las partes. Con la ley y ese pequeño resumen que yo les he hecho, que les he subido al campus, van a poder estudiar sin problema. Entonces, el 62 es una obligación genérica referida a las partes, porque dice que las partes están obligadas activa y pasivamente, no solo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo. Resulten de esta ley, de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, apreciados con criterio de colaboración y solidaridad. O sea, que acá entre el 62 y el 63, ustedes pueden ver cómo en la relación laboral se plasma el principio de buena fe, colaboración y solidaridad, rescatando por parte del trabajador su principal obligación, débito laboral, y respecto del empleador, pagar remuneración y dar tarea. Ahí tienen la esencia de lo que es las obligaciones de las partes, activa y pasiva,
Para una obligación y para otra un derecho, ¿sí? Bien. Según los intereses protegidos, ya sean los del empleador o los del trabajador, y según sea el titular de los derechos y obligaciones, los vamos a ir clasificando, como así también según sean los intereses protegidos, ya sea del empleador o del trabajador. Entonces acá yo tengo el mismo apunte que les he subido a ustedes. Entonces los he clasificado teniendo en cuenta la protección de los intereses del empleador o de la empresa, la protección del trabajador, y además también los he clasificado a esos derechos y deberes según quien sea titular de los derechos y de las obligaciones, ¿sí? Y además les he dejado, por supuesto, después ese pequeño paréntesis que tiene a todos los artículos contemplados. Entonces, el principio de buena fe está en el artículo 63. La facultad de organización es una facultad propia del empleador de organizar técnica y administrativamente a la empresa y está prevista en el 64. Y en el 65 está prevista la facultad del empleador de dirección, o sea, organización y dirección de administración de la empresa, ¿sí? Pero por otro lado está contemplado en el 66 el ius variandi. El ius variandi es un tema muy importante en nuestra materia porque tiene que ver con evitar que el empleador abuse justamente de esa facultad de dirección y organización que le compete en la organización empresarial. ¿Por qué? Porque el empleador puede siempre organizar su empresa, o sea, él tiene facultades de dirección, facultades de organización e incluso facultades disciplinarias respecto de los trabajadores a fin de que estos cumplan con sus obligaciones. Pero esas facultades tienen un límite, y el límite es que no pueden aplicar ningún tipo de sanción económica y por el otro lado tampoco pueden modificar elementos esenciales del contrato. De manera tal que si modificaran elementos esenciales del contrato, llámese jornada, llámese remuneración, llámese categoría laboral, justamente en uso de esas facultades de dirección, de control y de administración, estarían cometiendo un abuso y se estaría configurando esto que se llama el ius variandi. El empleador no puede, sobre pretexto de administrar o dirigir la empresa, modificar o cambiar esos elementos, porque el trabajador ante tales circunstancias puede reclamar a su empleador el restablecimiento de las condiciones laborales anteriores o incluso puede darse por despedido. ¿Me siguieron con esta idea? Estamos Me quedó hablando... colgando el artículo 64, perdón. ¿Cómo? A mí me quedó colgado que era el artículo 64, ¿de qué trataba? El artículo 64 trata de la organización de la empresa y el 65 de la dirección de la empresa. ¿Sí? Organización son facultades que el empleador tiene, organización y dirección, es decir, él puede tomar aquellas decisiones que sean convenientes a la organización empresarial, pero sin afectar de alguna manera derechos esenciales de los trabajadores. Fíjate que dice, el empleador tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento. Y las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. Tanto uno como otro artículo a lo que se refieren es que el empleador tiene facultades para dirigir su empresa como él pretenda, quiera y le beneficie. A eso se refiere. Pero ese límite, pero hay un límite y el límite está dado en el 66. Yo puedo organizar mi empresa como mejor me parezca en cuanto a horarios, en cuanto a producción, no sé, se me pueden ocurrir un montón de cosas.
Pero lo que no puedo hacer es afectar o modificar derechos esenciales del trabajador. ¿Sí? O sea, estas son atribuciones que se le dan al empleador, atribuciones o facultades, que están contenidas en estos artículos, en tanto y en cuanto no afecten derechos esenciales del trabajador. ¿Sí? ¿Me entendiste, Mariana? Sí, sí. ¿Un ejemplo de esto? Un ejemplo tiene que ver, que en este momento no se me ocurre, pero podría haber miles. Cómo un empleador lleva adelante su empresa, cómo la organiza, cómo organiza horarios, turnos, cómo organiza la administración, cómo organiza el control de personal, es decir, si pone un reloj, si marcan tarjetas, control horario, cómo revisa a los trabajadores sin que ese control que realiza el empleador pueda afectar a los trabajadores. Es decir, es toda la estructura de organización de la empresa, a eso se refiere. Yo soy el empleador, yo dirijo mi empresa, yo la manejo, pero porque puede haber, qué sé yo, una metalúrgica, un negocio, un comercio, las cosas que hago, cómo las distribuyo, cómo las vendo, la publicidad, la comercialización, todo lo que haga una organización empresarial. ¿Entienden? O sea, el tema es que yo, depende del rubro, qué sé yo, puedo decir, puedo tener una empresa que se dedica a la comercialización de productos de la salud, puedo, qué sé yo, no sé. No sé si llego a explicarme, o sea, tiene que ver con mi empresa y cómo yo llevo adelante esa empresa. Los créditos que tomo, los créditos que no tomo, dentro del marco legal cómo le pago a los trabajadores o cómo no le pago, qué sé yo, los premios, los bonos, es decir, la organización de la empresa, cómo llevo adelante la empresa. No hay una cosa puntual. ¿Se entiende lo que digo o lo que quiero decir? Si ustedes tienen una pequeña empresa o tienen una pyme, ustedes, bueno, tendrán su contador, verán si tienen el contador fuera o dentro de la empresa, tendrán un estudio que en definitiva lleve adelante cualquier cuestión, conflicto que se presente con los trabajadores, determinarán los turnos en que los trabajadores vienen a trabajar, determinarán cómo compran las máquinas, cómo se usan las máquinas, quiénes usan las máquinas, dónde se ponen las máquinas, si el personal administrativo va en el primer piso, en el segundo piso, si en el sótano están los vestuarios, si hay comedor en la empresa, si tienen una licenciada de nutrición que hace o no la comida del comedor, si ponen qué sé yo, máquinas expendedoras de bebidas. ¿Me entienden? Sí, entiendo. Yo lo que le preguntaba es que estas son las facultades de organización, ¿no? ¿Cómo se organiza una empresa? Sería organización, dirección, administración y control. Claro, pero acá dice que las facultades de la dirección, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales. A eso me refería con un ejemplo. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, una tornería en donde se hacen piezas que tienen que estar como fundidos en un horno a alto grado. Tiene que ver un poco con eso, con las medidas de seguridad que preserven la salud de los empleados, por más que la empresa se dedique a eso. Ese es un deber del empleador, ya las vamos a ver más adelante también, las obligaciones de seguridad que tiene para con su trabajador. Pero cuando hablamos acá de las facultades de organización y dirección, estos se relacionan concretamente con el artículo que sigue. El empleador tiene la obligación de darle a cada trabajador, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad que se desarrolla en la empresa, las medidas de seguridad que corresponden según la Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo. Las medidas de protección son un deber y una obligación para el empleador respecto de sus trabajadores, ¿sí? E incluso la falta de las medidas de protección puede implicar que el trabajador se vea afectado e incluso
se injurie gravemente y puede hasta darse por despedido, ¿sí? De la misma manera que el empleador, ante la falta de uso de los elementos de seguridad, puede sancionar al trabajador. Pero acá, cuando yo hablo de las facultades de dirección y administración, y hablo del ius variandi, hablo de que el empleador, más allá de las facultades de dirección y administración de la empresa, no podrá afectar derechos esenciales del contrato de trabajo. Y hay elementos que se consideran esenciales, y esos elementos son la remuneración, la jornada y la categoría. Si yo, porque organicé mi empresa, a los trabajadores que estaban en la planta baja de la empresa, lo subo al primer piso, ha sido una organización de carácter administrativo. Ahora, si yo, de alguna manera, a un trabajador que tenía en una planta de Pilar, lo mando a una planta de Capital Federal, ojo, ahí ya la cosa se va a complicar. Y si yo, porque disminuyó mi producción, atento a la pandemia, por ejemplo, disminuye la producción de mi empresa, disminuyo horas de trabajador, horas de trabajo, y a su vez disminuyo remuneración, ojo, esa facultad el empleador no la tiene. A eso se refieren estos artículos. Okay. Y es muy importante, a punto tal que si se modificaran, a ver, supónganse que yo tengo un empleador, un junior contable en mi empresa, y de pronto él tiene una jornada de trabajo que la tiene hace 4 años, desde las 2 de la tarde a las 7 de la tarde. Y un buen día, en función de mi facultad de dirección y administración, digo, no, yo a los contables los quiero poner a trabajar a la mañana. Pero el contable que trabajaba a la tarde, a la mañana estudiaba, por eso eligió ese empleo. Entonces yo no puedo, porque organice mi empresa o quiera organizar mi empresa de otra manera, cambiar la jornada de un trabajador que hace 4 años venía trabajando en el turno tarde. ¿Me entendieron? Sí, clarísimo. Profesora, estoy leyendo esto que dice acá Mariana. Mariana, las empresas tienen control de ingreso de horario, que puede hacerse por reloj o por tarjeta. Y el empleador puede controlar el ingreso del trabajador. Es una facultad que tiene. Y el trabajador tiene la obligación de ingresar puntualmente a su trabajo. Incluso, si llegara tarde, puede ser sancionado con apercibimientos o incluso con suspensiones si esto tuviera una reiteración importante. En donde deberá tener cuidado el empleador es en el control de la persona del trabajador cuando termina su jornada de trabajo. Hay algunas empresas... Claro, lo que preguntaba era que si quería hacer un cambio la empresa, ¿cómo lo tiene que implementar? Si la empresa quiere hacer un cambio, por supuesto que se lo debe notificar a los trabajadores, pero el empleador o la empresa puede hacer un cambio, no hay problema, sobre todo cuando esto tenga que ver con la dirección, la administración o la organización. A ver, la empresa puede, por ejemplo, estaba en un edificio, alquilaba un edificio con oficinas, un galpón o lo que fuera, y de pronto decide, o a través de un crédito, puede comprar una propiedad a 10 cuadras de donde estaba la anterior, ha organizado, ha arreglado oficinas, ha incorporado computadoras, le ha dado a su empresa una impronta especial y a sus trabajadores un mejor lugar para desempeñarse, con lo cual comunicará a todos los trabajadores que dentro de 30 días tendrán instalaciones nuevas para su tarea. Eso al trabajador no le afecta, todo lo contrario. Ahora, si le comunican fehacientemente y le dicen, mire, como nosotros vamos a ir a esa oficina y va a haber una nueva administración y qué sé yo voy a reducir personal, ahí nos vamos a ver complicados, voy a reducir horario o voy a cambiar jornada. Ahí el trabajador,
se puede absolutamente reclamarle al empleador que mantenga sus condiciones de trabajo bajo apercibimiento de considerarse despedido. ¿Se entiende? Entonces, esas facultades que tiene el empleador, el límite está dado porque no se afecten derechos esenciales del trabajador, sobre todo en relación a los elementos esenciales del contrato. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora, si voy a trabajar a 10 cuadras, si en vez de trabajar en planta baja trabajo en el primer piso, y bueno, ese tipo de cosas no lo afectan al trabajador. Al trabajador lo afectan que le bajen la remuneración, que le cambien la jornada, o que, por ejemplo, le digan, bueno, como nos vamos a mudar, voy a recategorizar a mis trabajadores, y entonces los que eran supervisores ahora van a ser empleados rasos. Eso no se puede hacer. Por más que tenga facultades para administrar y organizar la empresa, no puede modificar esos elementos o esos derechos de los trabajadores. Por eso es que comenzamos hablando de la buena fe, de la colaboración y de la solidaridad, pero sobre todo de la buena fe que debe existir. Si vos sos un supervisor de esa... Una consulta. Si en esa modificación no se modifica el sueldo que se gana, pero sí la categoría también estaría en condiciones de considerarse despedido. La categoría, pero ¿y cómo sería eso? A ver. El sueldo no se puede modificar nunca. Incluso si yo le dijera, miren, ustedes en vez de 6 horas, en vez de 8 horas, van a trabajar 7 horas. El sueldo, no se, lo que yo percibo como trabajador es un derecho adquirido y no se puede modificar. Ahora, ¿por qué me serviría a mí bajarle la categoría a un trabajador? Evidentemente es complicado eso también, porque si yo soy supervisor y de supervisor paso a ser empleado, me están bajando el rango. Eso no se da mucho. Si te bajo de categoría es porque te voy a bajar el salario también. No, pero hay veces que en las reestructuraciones de empresa, sí, por ejemplo, se funcionan dos empresas. Sí. Y hay jefes de lo mismo en las dos empresas. Entonces tienen que dejar uno y el otro, por ejemplo, lo dejan como supervisor, le bajan el rango, encubierto, y le mantienen el sueldo. ¿Ahí sí se podría considerar despedido? Lo que pasa es que al fusionarse dos empresas, ese sería un tema complejo, habría que verlo, porque hay que respetar la antigüedad del trabajador. Si un trabajador que viene de una empresa pasa a otra empresa, en teoría, y conforme el derecho, hay que respetar la antigüedad del trabajador, la categoría laboral y la jornada sí o sí. A menos que vos tengas porque eso es, a ver, muchas veces nosotros estudiamos y decimos, bueno, esto es lo que pasa en la ley, esto es lo que debe suceder, y por ahí en la práctica pasan otras cosas, y es cierto y se ven. Es como cuando nosotros decimos, las vacaciones es un derecho que tiene caducidad. Si no se toman dentro del tiempo previsto, entre octubre y abril de cada año, en teoría y conforme establece la ley, el derecho se pierde. Pero sabemos que no es así porque en la realidad práctica muchas veces las vacaciones se negocian, se dejan días de verano a invierno, se restan días de otros años, se dejan días de otros años. Entonces, no sé si Natalia era, ¿no? No sé si entendés. Entonces, a ver, si un trabajador o si hay una... Mariela, no Natalia. ¿Qué? Mariela. Ah, Mariela, porque estaban ahí las dos y se pone una rayita celeste. Mariela, no sé si tenés algún caso concreto que te pasó o que escuchaste, porque la realidad es que la ley dice que hay que respetarlo, pues es un derecho adquirido del trabajador. Sí, por ejemplo, en mi empresa se está fusionando ahora a nivel regional todo Hispanoamérica. Bueno. Y hay jefes que pasaron a supervisores. Se está fusionando en una sola empresa. Tal cual. Antes eran, yo trabajo en Telefónica. Digamos que se está creando una nueva empresa. Claro, la manera de llevar la empresa, antes dependíamos de España,
y eran Está todas bien, empresas separadas, y ahora, o sea, va a ser una. Ahora, la pregunta es, están direccionando y organizando y creando la nueva empresa, pero todos estos trabajadores, a todos estos trabajadores que van a la nueva empresa, la pregunta es, ¿se respeta antigüedad? Sí, se respeta antigüedad. ¿Se respeta remuneración? Sí. Entonces, pasan a tener un cargo que tendrá un nombre diferente al que tenían en la otra empresa, atento a la reestructuración o fusión en una nueva. Pero no es cambiarle la categoría o el rango. Sí, porque pasarían a ser supervisores. El jefe es otro. Pasarían a ser supervisores. ¿Y en la otra empresa qué eran? ¿Gerentes? Jefes. Bueno, pero entre jefe y supervisor hay que ver que eran jefe de sector. Claro. Habría que ver cómo, y ahora se transforman en supervisores de qué. De un mini sector, digamos, por país. Ah, bueno, pero es toda una reestructuración entonces. Sí. No, eso es, en esa situación el trabajador no tendría por qué darse por despedido. Porque tiene que ver con una reestructuración que en definitiva no lo afecta, porque sigue teniendo un cargo. Sí, tienen personas a cargo. Y bueno, de la misma manera que lo tenían en la otra empresa. Claro, en la otra empresa tal vez podían tomar más decisiones que ahora no. Sí, pero lo que pasa es que la otra empresa también era de carácter internacional. Funcionaba como empresa local. Claro, bueno. Entonces ahora hay toda una reestructuración. Pero la pregunta es si ellos siguen cobrando lo mismo y además en algunos casos, a lo mejor pienso, no sé, algunos de ellos pueden tener algún aumento, comisiones, escalafón, distintas categorías. Habría que ver eso. ¿Eso puede pasar? No. En el sector donde estoy yo, no. ¿No tienen posibilidades de ascenso? No puede ser. Sí, posibilidades de ascenso, sí. No sé cómo serán ahora con la reestructuración Hispanoamérica. Bueno, pero te quiero decir, están sumándose a una empresa de carácter internacional. ¿Cambió la moneda de la remuneración o sigue siendo la moneda nuestra? No, siempre cobramos en pesos. Bueno, no, porque ha habido reestructuraciones en donde, y bueno, pero a lo mejor alguno... Es decir, hay que ver cómo se da esa situación. La cuestión es que lo que hay que pensar siempre es que si el trabajador no se vio afectado, ¿sí? Si el trabajador no se vio afectado, no tiene por qué darse por despedido. El tema es cuando de alguna manera, por ejemplo, si se fusiona una empresa y entonces en vez de cuando se va a fusionar la empresa, por ejemplo, le dicen al trabajador, mirá, vos pertenecías a la empresa Pirulo, ahora vas a pasar a la empresa, no sé, qué sé yo, o cualquier nombre. Vas a pasar a la empresa Pérez Compán, ponele, qué sé yo, se me ocurre. Pero antes vas a renunciar a la empresa Pirulo y después entras a la empresa de Pérez Compán. Ahí sí que el trabajador va a decir, no, a mí me pasan sin ningún tipo de telegrama de renuncia. Me pasan con mi antigüedad, me pasan con mi categoría, que si de alguna manera es diferente o el título cambia de jefe a supervisor y no me afecta, porque sigo desarrollando la misma tarea, entonces ahora si me piden que renuncie para pasar a la otra empresa, eso ya sería un fraude. ¿Se entiende lo que digo? A veces le buscamos más vueltas de las que tiene, pero lo que quiero decirles es que no se deben afectar derechos esenciales. En cuanto el trabajador vea disminuido sus derechos, ahí es donde puede solicitar que se restablezcan sus condiciones anteriores o darse por despedido. Por ejemplo, cuando Serenísima, o la empresa Serenísima, Mastelone, se empezó a desarticular, la mayoría de sus, hace varios años, ¿no? Porque ya hace mucho tiempo que viene desarticulándose Mastelone, avistaban las oficinas en Capital y
se fueron a General Rodríguez. Muchos de los trabajadores que estaban en ese momento no quisieron ir. Entonces, bueno, se dieron por despedidos y se les abonaron las indemnizaciones correspondientes. Aún directores y personal con sueldos importantes. Porque, bueno, desde trabajar en Capital había gente que no le interesaba irse a trabajar a General Rodríguez, donde hoy están, a pesar de que hoy ya Mastelones prácticamente está totalmente desarticulada. ¿Se entiende lo que digo? Lo importante es... Y hay otra cosa también, cuando se efectúan los controles que el empleador puede hacer respecto de sus trabajadores, cuando estos se retiran de las empresas, por ejemplo, empresa textil. Las empresas textiles, ahora lamentablemente ya, bueno, todo eso ha quedado un poco en la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando una facultad de control que se puede ejercer sobre un trabajador que sale de una empresa. En algunas empresas textiles, años atrás, había como dos puertas que eran en definitiva pasar por esas puertas, no solo pasar, o pequeños cuartos. Entonces, cuando los trabajadores pasaban por esos cuartos, independiente, era una cuestión de suerte, tocaban una chicharra. Y cualquiera de esos trabajadores podría ser revisado por personal de la empresa para ver si dentro de su uniforme o dentro de sus mochilas se llevaban algo que no era de ellos. Por supuesto que los controles que se hagan, si son mujeres, serán revisadas por mujeres y si serán hombres, serán revisados por hombres. ¿Se entiende? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que por más que el empleador tenga determinadas facultades, como por ejemplo poder controlar horario o poder controlar a los trabajadores que salen de su empresa, todo eso se debe hacer dentro de un marco de respeto y sin abusar de la persona del trabajador. ¿Se entiende? La facultad de control está entre los artículos 70 a 72. Controles personales, conocimiento y verificación. Por supuesto que tiene derecho el empleador a controlar a los trabajadores cuando salen de las empresas para ver si se llevan algo que no es suyo. ¿Sí? Tienen derecho, de la misma manera que pueden ejercer la facultad de controlar el horario de ingreso de los trabajadores, porque tienen la obligación de hacerlo en forma puntual. Pero todo eso debe hacerse dentro de un marco de respeto y sin abusar de su poder, porque el hecho de que sean empleadores no quiere decir, y de que tengan facultades, no quiere decir que vayan a abusar de los trabajadores. Entonces, fíjense ustedes, vayan marcando si quieren, que en el artículo 70 dice que los sistemas de controles personales del trabajador destinados a la protección de los bienes del empleador, porque por eso se hace, deberán siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y deberán practicarse con discreción y se harán por medio de selección automática destinado a la totalidad del personal. Los controles de personal femenino deberán estar reservados exclusivamente a personas de su mismo sexo. ¿Se entiende? O sea, yo puedo controlar si mi trabajador abusa de mi confianza y se lleva algo que no es mío, pero dentro del marco de respeto, totalmente, ¿no? Los controles referidos en el artículo anterior, así como los relativos a la actividad del trabajador, deberán ser conocidos por este. Esto significa que el empleador siempre debe hacer conocer al trabajador la reglamentación interna de la empresa. Cuando un trabajador ingresa a trabajar a una empresa, más allá del alta temprana, de la obra social, de los trámites para ser beneficiario de la obra social, de ser debidamente inscrito con su CUI en la ART, más allá de todo eso, también el trabajador toma conocimiento y consciente del reglamento interno de la empresa y lo firma. Y además, las empresas deben tener a la vista de sus trabajadores en los pasillos o comedores de la empresa los reglamentos o el reglamento que determine o que dé a conocer a los trabajadores este tipo de controles, como así también todas las obligaciones que deben cumplir dentro de la empresa. ¿Se entiende? Toda empresa que se precie de serlo tiene un reglamento interno y es necesario que los trabajadores conozcan ese reglamento interno. Por eso muchas veces se notifican del mismo el primer día que ingresan a la empresa. Pero además la empresa debe tener
estos reglamentos internos puestos en las paredes de las oficinas de personal, en los comedores. ¿Me entendieron? Yo estoy esperando que me contesten. Sí. Bueno, hay estamos hablando, ¿no es cierto? Estamos haciendo como una mezcla entre los derechos y los deberes de cada una de las partes, porque en definitiva la obligación que tiene una es el derecho de la otra y el derecho que tiene una es la obligación de la otra. Esto es así, ¿no? Tenemos los deberes del trabajador en lo que es la diligencia y colaboración, ¿sí? La diligencia y la colaboración. El trabajador siempre debe colaborar con el empleador, pero además, cuando hablamos de la diligencia, hablamos de puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a la tarea que desarrolla. Y estar siempre dentro de lo necesario, de lo posible, a disposición de las necesidades del empleador, por supuesto, siempre en relación a la tarea que desarrolla, ¿no? Además, al trabajador, el empleador le deberá dar los medios instrumentales que necesite o materiales para realizar su tarea. Además, el trabajador deberá tener un deber de fidelidad con el empleador, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Miren, Sí. Todo esto ustedes lo tienen en la ley. Por eso digo que es importante estudiar la ley. Fíjense, acá por ejemplo, en el 74, habla del pago de la remuneración. La remuneración, que debe ser abonada al trabajador, es un derecho para el trabajador y una obligación que tiene el empleador de pagar la remuneración en tiempo y forma, conforme la tarea que desarrolla su trabajador, y si es una tarea diaria, si es una tarea mensual, si es una tarea quincenal. En el 75 tienen el deber de seguridad. El deber de seguridad es para el empleador, o sea, el empleador debe darle siempre a su trabajador los elementos necesarios para el desarrollo de su actividad y para cuidar de la salud del trabajador. Artículo 75. Fíjense que este artículo es muy importante y tengan en cuenta que debe cumplir estrictamente el empleador con la observación de todos los deberes de seguridad previstos por la Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo y teniendo en cuenta la actividad de la empresa. Sobre todo, por ejemplo, si hablamos de empresas insalubres. Es decir, la empresa no es insalubre, es la actividad que desarrolla la empresa. Y declarar insalubre una actividad, esta es una atribución del Ministerio de Trabajo, no del empleador. Pero una vez que la empresa, eso también ya más adelante, cuando vamos a la jornada insalubre, lo vamos a volver a ver. Pero que una actividad se declare insalubre hace que el empleador deba tener en cuenta esto y deba adaptarlo a las normas legales respecto o referidas a la actividad insalubre. Por ejemplo, la jornada de trabajo que va a ser de 6 horas, los elementos de seguridad que deberán tener los trabajadores. Así también los elementos de seguridad que tienen los trabajadores es en cualquier jornada de trabajo, más allá de la insalubridad. Y este deber de seguridad del trabajador, del empleador al trabajador, incluso le da al empleador, como les dije antes, la facultad de sancionar al trabajador que no cumpliera usando estos elementos de seguridad, ¿sí? Bueno, después tienen, por ejemplo, entre otros deberes que ustedes van a estudiar, porque eso tienen que leer la ley, el reintegro de gastos y resarcimiento de daños, el deber de protección, alimento y vivienda, el deber de ocupación, es decir, el deber de ocupación se refiere a aquello que les dije yo, es decir, dar tarea, no solamente pagar la remuneración, sino también dar tarea. Además, otro deber es el deber de pagar las cargas sociales de los trabajadores. Eso es fundamental, ¿no? Hay otro deber importante también para el trabajador, que es el deber de no concurrencia. Es decir,
¿A qué se refiere este artículo? Deber de no concurrencia, que es el artículo 87. De abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena que pudieran afectar los intereses del empleador. Y en el 88 se habla de la obligación de prestar los auxilios o ayudas extraordinarias que se le puedan requerir al trabajador en caso de un peligro inminente. Es decir, todos estos artículos ustedes los van a ir leyendo porque allí están contemplados los deberes de ambas partes y las obligaciones o derechos de ambas partes. Cuando hablamos de la obligación de prestar auxilios o ayudas del trabajador al empleador, ustedes saben que el trabajador no está obligado a prestar horas suplementarias. Si un trabajador, si un empleador necesitara que su trabajador se quede más horas para cumplir una determinada actividad extra, el trabajador puede decir, no, yo no me quedo porque yo salgo a las 18 horas y me tengo que ir porque voy a la facultad. El empleador no puede hacer nada, no puede enojarse con su trabajador porque no quiere cumplir con esa actividad. Ahora, si esa actividad o esas horas que le está pidiendo el empleador al trabajador fueran porque realmente hay un peligro inminente para las personas de los trabajadores o porque ha ocurrido una catástrofe y entonces necesitamos ayudar a levantar la empresa porque ha habido una inundación, por lo que fuera, entonces ahí sí hay un deber de colaboración obligatorio por parte del trabajador. ¿Está? Entonces, fíjense, en la protección del interés del empleador y de la empresa, tenemos artículos 64 a 67 y artículos 70 a 72. De 64 a 67 tienen las facultades de dirección, administración y control, ¿sí? Y del 70 al 72 tienen los controles personales. Estos que estoy diciendo lo tienen en el campus, ¿eh? Vuelvo a decirle. Después tienen los deberes del trabajador, colaboración y diligencia, ¿sí? Artículo 84. Fidelidad, la fidelidad que el trabajador debe tener respecto de su empleador, artículo 85. El cumplimiento de órdenes e instrucciones que le imparta su empleador, artículo 86. Responsabilidad del empleador por los daños causados al trabajador con los elementos de trabajo, artículo 87, y el deber de no concurrencia previsto en el 88. Y la obligación de prestar auxilios al empleador en caso de un peligro inminente para la persona de los trabajadores o porque ha habido un accidente que ha afectado el establecimiento o la empresa. Estos son los artículos que se refieren concretamente, si hacemos una clasificación, a la protección de los intereses del empleador y del trabajador. Si yo me refiero concretamente a la protección del trabajador, tengo en cuenta los artículos 64, 65 y 66. El límite de la facultad de dirección, administración y control con el 66 o ius varianti, ¿sí? Derecho del trabajador y obligación del empleador, 74, pagar la remuneración. 75 a 77, deber de otorgar ocupación efectiva. 78, cumplir con las obligaciones referidas a la seguridad social, conjuntamente con el artículo 80, que es el que establece concretamente las contribuciones a la seguridad social, y por último, y algo muy importante, no por último porque seguimos, pero el 81 también es muy importante. ¿Por qué? Porque el artículo 81 establece un derecho para el trabajador que es la contrapartida de la obligación que debe tener el empleador de no tener para con su trabajador ningún trato discriminatorio. Y, por supuesto, manejarse o que todos sus trabajadores sean considerados iguales, ¿sí? Ahora bien, acá entonces ustedes tienen lo que sería, porque fíjense,
que este tema abarca del 62 al 89. Entonces, ustedes van a ver que cada uno de esos artículos tienen concretamente lo que corresponde, como deberes del trabajador, como deberes del empleador, como derechos del trabajador y como derechos del empleador. Y a la obligación del trabajador le compete, no le compete, sino que se contrapone el derecho del empleador. Y así sucesivamente. Entonces, cuando ustedes van viendo o estudiando los artículos, se van dando cuenta las obligaciones que tiene ese trabajador para con el empleador, como así también las que tiene el empleador para con el trabajador. Esto es medio como un trabalengua, pero este tema tiene que ver con el estudio de los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Hay derechos y deberes, además, que son comunes del empleador y del trabajador. Y esos son los que están previstos en el artículo 62 de la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene que ver con el principio de buena fe que debe regir en la relación laboral, ¿sí? Fíjense que acá atrás yo les hice un cuadrito, una especie, no lo pongo en la pantalla, pero lo tienen, en donde yo pongo derechos del empleador, deberes del empleador, derechos del trabajador y deberes del trabajador. Entonces, les pongo, dentro de los derechos del empleador, facultades de organización, artículo 64. Facultades de dirección y control, artículo 65, artículo 68, e incluso en las facultades de control, además hago referencia al artículo 210 de la LCT. Fíjense que en ese cuadrito tienen todos los artículos de la ley que tienen que ver. ¿Por qué hago referencia al artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo? Porque ahí también tienen una facultad de control del empleador al trabajador. ¿Cuál es esta? La facultad que tiene el empleador ante la ausencia del trabajador o cuando el trabajador dice que está enfermo en su casa y tiene imposibilidad de ir a su trabajo, entonces el empleador tiene el derecho de mandarle un médico para saber si realmente o no está enfermo, ¿sí? Entonces, dirección, administración, organización, control e incluso también control, no solo horario o cuando sale de la empresa para ver si se lleva lo que no es de él, sino también cuando está enfermo. Cuando el trabajador dice que está enfermo, yo empleador puedo mandar al médico para que me constate esa situación, ¿sí? Profesora, una pregunta. Sí. ¿Existe el derecho a la mudanza? O sea, que te tienen que dar el día. Ah, sí, existen un montón de días. Okay. A ver, sí, hay convenios colectivos de trabajo que te dan un día, o que te dan un día o dos, o un plazo cuando vos te estás por mudar. La Ley de Contrato de Trabajo tiene varias licencias, pero no particularmente esa, pero en la actividad tiene la licencia cuando vas a dar sangre, pero en la realidad hay que fijarse primero si el convenio colectivo de trabajo contempla o no ese día. En la municipalidad de Vicente López o otras municipalidades también es que es empleado público, pero todavía existe el día femenino. Y en algunos viejos convenios colectivos de trabajo también. Pero eso habrá que verlo. Si vos estás en un trabajo y vos te tenés que mudar y necesitas un día porque te vas a mudar, lo primero que vas a hacer, y esto es en cualquier orden de ideas, es ir al convenio colectivo de trabajo, a ver si en el convenio colectivo de trabajo existe la posibilidad de que te otorguen un día de mudanza. Por ejemplo, los bancarios, por convenio colectivo de trabajo, el día del cumpleaños no van a trabajar. ¿Quién fue la que Todos queremos este convenio. ¿Eh? Todos queremos este convenio. Yo tampoco voy a trabajar el día de mi cumpleaños. ¿Pero vos no vas, Mariela, porque vos lo decidís? No, porque hay un reglamento interno que te dan el día de cumpleaños. Muy bien, y perfecto. Por eso, chicos, acuérdense, ya que estamos hablando de esto, ¿se acuerdan cuando estudiamos las fuentes del derecho del trabajo? Convenio colectivo de trabajo, reglamento de trabajo, ahí está la norma más favorable.
o la condición más beneficiosa. Entonces, Mariela tiene un reglamento de la empresa que le da el día de cumpleaños. Bancario en su convenio colectivo de trabajo también. Bancario, las vacaciones son días hábiles. Ley de contrato de trabajo son días corridos. Y sí, puede haber, hay viejos, creo que el convenio colectivo jabonero todavía tiene, porque en definitiva no se han cambiado, todavía tiene el tema de 1 litro de leche, por ejemplo, que se le daba a los trabajadores con hijos chicos. Hay que fijarse en los convenios. ¿Quién fue la que me preguntó lo del día de mudanza? Porque me pierdo después ya. Sofía. ¿Quién? ¿Te tenés que mudar, Sofía? Fíjate en el Me convenio. mudé, no, ya me mudé, lo que pasa es que mi novio trabaja en una heladería y le dan el día de mudanza, pero le ponen más condiciones que, ¿viste? Entonces quería saber. Ah, bien. Gracias. De comercio son 2 días por mudanza. Ahí está, Pero ¿ves? Convenio colectivo. Bien, bien. Bueno, hay que fijarse. Ustedes saben que hay un montón de convenios colectivos de trabajo, con lo cual la verdad no me acuerdo. Pero siempre yo, incluso cuando uno va a contestar demanda o hacer demanda, lo primero que tiene que hacer es fijarse en el convenio colectivo de trabajo, cuáles son los derechos y obligaciones de las partes, ¿sí? Y bueno, hay algunos... como por ejemplo el día en que Comercio creo que también tiene el día para hacer los exámenes nupciales, pero bueno, más de un empleador no lo da, como el día cuando uno va a dar sangre, también. El día del estudio también está. No, eso sí lo contempla la ley de contrato de trabajo, contempla 10 días por licencia por estudio, y después ustedes... ¿Cómo? En este trabajo te dan un día. Pero no te pueden dar un día en todo el año. No, creo que son 10 días. 2 o 3 La ley de mes. contrato de trabajo dice 10 días, pero hay muchos empleadores que no te lo dan. Claro, por eso. No, te dan el día. Te dan el día. Y los convenios colectivos tienen tantos días en el año para como día de estudio. Bueno, estamos entonces, dentro de los derechos del empleador, voy a repasar todo este cuadrito, tenemos también estas facultades de alterar las condiciones del contrato, es decir, está limitada. Es muy importante el 66, es pregunta de examen, ténganlo siempre muy presente, el 66. Así que facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo. El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidad de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Esa facultad está limitada. Bueno, ahí tienen los derechos del empleador. Vamos a los deberes del empleador, ¿sí? O sea, ¿qué tiene que tener o qué obligaciones debe asumir? Deberes del empleador. El pago de la remuneración. El deber de seguridad y protección previsto en el 75. El deber de ocupación previsto en el 78. El deber de diligencia previsto en el 79. El deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social y entrega de certificados en el 80. Deber de no discriminar e igualdad de trato. Deber de llevar los libros previstos en el artículo 52, que ya lo vimos cuando vimos la registración laboral y cuando lo vimos también como prueba del contrato de trabajo. Y deber de formación profesional e información, en cuanto a lo que se refiere a formar al trabajador, ¿sí? ¿Se entendió? Los que acabo de nombrar entonces son los derechos El último no lo entendí. ¿De formación? De formación profesional, sí. Muchas empresas forman a sus trabajadores, capacitan a sus trabajadores. Incluso algunas empresas pueden llegar a pagar posgrados, maestrías, cursos que impliquen la formación del trabajador también en beneficio de la empresa. E incluso algunas empresas que ofrecen a los trabajadores o que le pagan a los trabajadores la formación muchas veces o queda sujeto a que vos puedas después o debas después
quedarte un tiempo en la empresa para aplicar los beneficios de esa formación profesional que la empresa asumió o pagó. ¿Se entiende? Eso es, que no es una beca ni una pasantía, es el deber que tiene el empleador de formar a su trabajador, que por ahí, qué sé yo, no sé, muchas empresas a veces mandan a capacitarse a sus trabajadores. ¿No le pasó a ninguno de ustedes que la empresa le diera la posibilidad de hacer un curso incluso en el extranjero? Yo eso lo había escuchado, pero no sabía que era un deber de la empresa. A ver, sí. Por ejemplo, este tan preciado convenio colectivo de trabajo de los bancarios, por ejemplo, por así decirlo, el Banco Ciudad, supónganse, le da a sus trabajadores la posibilidad incluso de pagarles maestrías, pero claro, por supuesto, deben presentar un currículum, deben presentar un montón de requisitos previstos por la misma empresa para que avale o no el pago de esa maestría o de ese doctorado. Es como cuando las facultades otorgan becas, en este caso. Sí. Donde trabajo yo sí también nos dan. Claro. Nos dan como la beca de los posgrados y eso, pero después tenemos que firmar como un acuerdo de que permanecemos en la empresa por 3 años aproximadamente. Claro, es lo que acabo de decir. La empresa te da, la empresa te capacita, pero no hagas el posgrado y te las tomes. ¿Se entiende? Y es un deber, pero los deberes deben entenderse. Muchos de nosotros tenemos deberes y obligaciones, pero muchos de esos deberes a veces tienen que ver con la moral o con lo ético, o sea, no solamente con que le van a pegar al empleador o lo van a maltratar o el trabajador se va a dar por despedido porque el empleador no le puede pagar la maestría o el curso, ¿se entiende? Pero se considera un deber que tranquilamente muchos empleadores y muchas empresas lo hacen, ¿eh? No es algo... Muchas lo hacen, por supuesto, que deben presentar sus requisitos y demás, pero muchos. El deber de formación profesional e información fue incorporado por la 24.576, con lo cual, sí, es algo común. Bueno, ahí terminaríamos con los deberes del empleador, ¿sí? Después tienen los derechos del trabajador. Entonces, percepción del salario, artículos 103 a 149. Esos artículos no me voy a detener en ellos ahora, porque cuando estudiemos remuneración vamos a ver los tipos de remuneración, cómo se paga la remuneración, cuándo se paga la remuneración, la protección de la remuneración del trabajador, ¿sí? Ocupación efectiva, artículo 78, es decir, dar trabajo. Eso lo podemos relacionar con el famoso bullying de muchos trabajadores o de muchos empleadores que tienen a trabajadores que quieren que se vayan y no les dan la tarea. Están incumpliendo una obligación importante, una obligación que puede dar lugar a una extinción del vínculo si no se cumple. Igualdad de trato y no discriminación, artículo 81. Ese es un derecho del trabajador y un deber del empleador, obviamente, ¿sí? Como vimos hace un ratito. Exigencia del cumplimiento de las obligaciones profesionales y sindicales y la entrega del certificado. Es decir, esa obligación que tiene el empleador para con el trabajador es un derecho para el trabajador, pero además el trabajador tiene la facultad de exigir el cumplimiento de eso. E incluso, si el empleador no pagara los aportes y contribuciones en tiempo y forma, el empleador puede intimarlo al cumplimiento bajo procedimiento de considerarse despedido, porque es una obligación muy importante, ¿sí? Respecto del empleador hacia el trabajador. Invenciones o descubrimientos del trabajador es el artículo 82, es decir, qué pertenece al trabajador, qué no pertenece al trabajador. El artículo 82 habla concretamente de eso, de las invenciones o descubrimientos del trabajador. Cuándo corresponde al trabajador y cuándo corresponde al empleador. O en definitiva, no es que corresponda, sino que éste tiene una prioridad de elección
en relación al invento del trabajador. Y también hay que tener en cuenta si ese invento lo hizo dentro de la empresa o fuera de la empresa o con instrumentos de la empresa o no. Ahora después lo vamos a leer. Bueno, a ver, ¿qué más? Derecho de formación profesional la tiene el trabajador y es la contrapartida del deber del empleador. La fidelidad que tiene que tener, ustedes saben que la confidencialidad y la fidelidad es algo que el trabajador y el empleador, hay determinadas actividades en donde es muy importante mantener la confidencialidad o la fidelidad. Sobre todo cuando se trabaja, por ejemplo, en laboratorios, a fin de no divulgar situaciones o secretos confidenciales, ¿no? Bueno, esto en relación a un deber del trabajador, ¿no? Fidelidad, diligencia, colaboración, obediencia, custodiar los instrumentos de trabajo, responsabilizarse por el daño que causara en los instrumentos de trabajo y el deber de no concurrencia, es decir, tratar de evitar las competencias respecto de su empleador, porque él trabaja y por lo tanto debe respetar eso y no hacer negocios con el mismo objeto de la empresa en donde trabaja. Ese es el deber de no concurrencia. Bueno, en este cuadro y con todos los artículos tienen derechos del empleador, deberes del empleador, derechos del trabajador y deberes del trabajador. Ustedes con estos cuadritos y los artículos de la ley estudian este tema. Voy a leer ahora, vamos a explicar un poquito lo de las invenciones del trabajador, porque en relación a las invenciones del trabajador, es decir, cuando hay un trabajador que inventa algo, hay que ver qué pasa con ese invento. ¿Es propio? ¿Es de la empresa? ¿Se lo puede vender al empleador? Entonces, estos artículos son los que nos dicen cómo se procede en esos casos. Dice, las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de éste, aun cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen. Y además, teniendo en cuenta que la invención que el trabajador pudo haber hecho fue algo personal, que lo hizo con instrumentos de su trabajo, pero que no era algo que él tenía que hacer porque el empleador se lo había mandado, ¿no? Las invenciones o descubrimientos que se deriven de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones del establecimiento o de experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamientos de los ya empleados son propiedad del empleador. Es decir, cuando el trabajador está realizando una tarea encomendada por el empleador. Y son igualmente de su propiedad las invenciones o descubrimientos, fórmulas, diseños, materiales y combinaciones que se obtengan habiendo sido el trabajador contratado con tal objeto. En el primer supuesto, referido a las invenciones personales del trabajador, lo que sí podría tener el empleador es un derecho de prioridad a otros, ¿sí? Y eso lo dice el 83, cuando habla de la preferencia del empleador. El empleador deberá ser preferido en igualdad de condiciones a los terceros si el trabajador decidiese la cesión de los derechos a la invención o descubrimiento en el caso del primer párrafo del artículo 82 de esta ley. Es decir, cuando se trata de algo personal, un invento personal del trabajador y este quisiera venderlo, tiene que haber una preferencia respecto de su empleador. Las partes están obligadas a guardar secretos singular, sobre las invenciones o descubrimientos logrados en cualquiera de aquellas formas, ¿sí? Bueno, estos son los derechos y deberes del empleador y derechos y deberes del trabajador. Lo que tienen que hacer es estudiar los artículos de la ley, ¿sí? Y uno importante también es el que dije respecto del deber de no concurrencia, que es el 88. El trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta ajena que pudieran afectar los intereses del empleador, salvo autorización de este, ¿sí? Bueno, con el cuadrito que tienen,
y los artículos de la ley pueden estudiar este tema. Yo de este tema no exijo más ni pregunto más que lo que la ley dice. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna cosa que me quieran preguntar o no sé, o algo que no entendieron? Porque esto hay que estudiarlo, esto es... Pero van a ver, miren, este apuntecito que ustedes no ven ahora, pero tienen todos los... Acá con este y la ley de contrato de trabajo, estudian, leen los artículos y van poniendo sobre cada artículo, este es un derecho del trabajador, este es uno del empleador, recordando siempre que lo más importante es para uno poner la disposición de trabajo a fuerza del empleador y para el otro dar tarea y pagar la remuneración. ¿Sí? Sí. ¿Estamos bien? Quiero, aunque sean 10 minutos, presentarles otro tema del cual también tienen subido material. ¿Estamos bien? Sí. Sí, bien. Bien. Vamos a presentar, solamente me voy a tomar 10 minutos para presentarles este tema de modalidades del contrato de trabajo. Lean el cuadrito que tienen y a ese cuadrito yo después le voy a sumar mayor información, ¿sí? Es un cuadrito muy concreto, pero yo siempre le voy sumando un poquito más de información. Nosotros estudiamos el contrato de trabajo y dijimos que en el contrato de trabajo esencialmente hay dos partes, un trabajador y un empleador. Uno es una persona física y el otro puede ser una persona física, una persona jurídica o un conjunto de personas físicas o un conjunto de personas jurídicas. Definimos al contrato de trabajo y a la relación de trabajo en el artículo 21 y 22 y dijimos fundamentalmente que el contrato... Estudiamos las características del contrato de trabajo, dijimos que el contrato de trabajo era no formal, que era conmutativo, es un sinalagma, obligaciones de una parte corresponden a obligaciones de la otra, y a su vez derechos también, que es lo que ahora vimos. Dijimos además que es no formal, dijimos que es oneroso, dijimos que es de ejecución continuada en el tiempo y de carácter personal. Pero fundamentalmente caracterizamos al contrato de trabajo diciendo, o por lo menos recogiendo uno de los principios fundamentales de la ley, que habla y nos cuenta que el contrato de trabajo es de carácter indeterminado en el tiempo. Es decir, todo contrato de trabajo que tenga las características que nosotros estudiamos dura en el tiempo. Indeterminación del plazo. Artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, contrato de trabajo no formal, ejecución continuada en el tiempo, conmutativo, personal, oneroso, ¿sí? Y duración indeterminada. Artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo. A este principio de indeterminación en el tiempo, o sea, un plazo que en definitiva nosotros tenemos un contrato de trabajo y hablamos, ¿se acuerdan?, del principio de la continuidad, de la conservación. Pero este contrato de trabajo tiene sus excepciones, que nosotros vamos a llamar modalidades del contrato de trabajo, o lo que es lo mismo decir, diferentes formas en que se va a materializar el contrato de trabajo. Entonces, vamos a hablar del contrato de trabajo a plazo fijo, del contrato de trabajo de temporada, del contrato de trabajo eventual, del contrato de trabajo de grupo o por equipo, y dándole, digamos, a cada uno de estos contratos diferentes características. Y recordando que el principio fundamental entonces es la indeterminación del plazo previsto en el artículo 90 de la LCT. ¿Sí? Además de este principio general de indeterminación del plazo, también tenemos otro, no es un principio, pero hay otro tema importante que debemos ver, que es lo que se denomina el llamado periodo de prueba, que ya hemos hablado de él y que está en el artículo 92 bis de la LCT. Y por supuesto, el
contrato a tiempo parcial, que es el que está previsto en el 92 ter. Entonces, contrato de trabajo, indeterminación en el tiempo. Principio general consagrado en el artículo 90 de la LCT. Periodo de prueba, artículo 92 bis, contrato, en lo que se llamaría el contrato a tiempo parcial, ustedes lo conocen de una manera, no me sale ahora el nombre, pero bueno, yo me voy a acordar. Contrato a tiempo parcial, artículo 92 ter. Y por otro lado, eventual, que ya algo hemos visto, contrato de trabajo a plazo, contrato de trabajo de grupo o por equipo y el contrato de temporada al que también nos hemos referido y que ese contrato es también un contrato de plazo indeterminado en el tiempo, ¿sí? Bien. El contrato a plazo fijo es un contrato de trabajo que se expresa, digamos, en forma escrita. Ustedes saben que estos contratos que nosotros vamos a ver ahora, que son contratos, digamos, especiales o modalidades especiales, o que hacen, digamos, una excepción a la regla, sería mejor hacerlos por escrito, porque obviamente al hacerlos por escrito probamos que existe la modalidad. Pero si el contrato no se hace por escrito, tengan presente que de todas maneras, para el trabajador, eso no lo afecta, porque el contrato de trabajo a plazo es un contrato especial, que tiene un preaviso especial y que debe darse de manera tal que tiene determinadas cuestiones a cumplirse en materia de contrato a plazo que de no cumplirse podrían derivar en un contrato por tiempo indeterminado. Y siempre que estos contratos tienen, en la mayoría de los casos, una modalidad escrita, lo es para probar la modalidad. Pero en el supuesto de que no hubiera sido escrito, eso no afecta al trabajador, sino al empleador, quien deberá justamente probar que se trataba de un contrato a plazo y no de un contrato por tiempo indeterminado. El contrato de trabajo a plazo es un contrato especial, ¿por qué? Por la forma en que se indemniza ante su extinción. El contrato de trabajo a plazo es un contrato que está en el artículo 95, pero a su vez hace referencia al 250 y al 247. En el caso del contrato de trabajo a plazo fijo, este dura hasta el vencimiento del mismo y si este contrato de trabajo a plazo se celebra o se sigue celebrando, no podría superar los 5 años, porque en el supuesto de que superara 5 años, imagínense ustedes, contrato de trabajo a plazo por 2 años, luego hago otro contrato de trabajo a plazo por otros 2 años, luego hago otro contrato de trabajo a plazo por 2 años. Listo, cuando superó los 5 años ya se transformó en un contrato por tiempo indeterminado. Pero por lo general, si yo hago un contrato de trabajo a plazo por 2 años, lo que deberé tener en cuenta son las condiciones o circunstancias en que ese contrato debe extinguirse. Si yo en mi empresa contrato a un trabajador y le digo, bueno, yo te voy a contratar como administrativo con un contrato a plazo por 2 años, cuando ese contrato está por vencer 1 mes o 2 meses antes de que esté por vencer, yo debo preavisarle a mi trabajador que ese contrato se va a extinguir. Extinguido el mismo previo preaviso, deberé pagarle a mi trabajador, por supuesto, la liquidación por el tiempo trabajado y la indemnización prevista en el artículo 247 de la LCT. Es decir, el 50% de lo que le hubiera correspondido por una indemnización por antigüedad. ¿Por qué? Justamente por el espíritu o la naturaleza de la ley de contrato de trabajo que quiere que el contrato de trabajo sea por tiempo indeterminado. Por lo tanto, si el contrato supera el año,
Cuando yo extingo ese contrato, previo preaviso 1 o 2 meses antes de la finalización, debo pagar en concepto de antigüedad el 50% de lo que le correspondía al trabajador. Y si yo no hubiere cumplido con el requisito del preaviso, conforme lo establece el 95, y ese contrato siguiera, supónganse que yo te contraté en julio del año 2019. En julio del 2020 ese contrato se vence. O que te contraté por 18 meses, de julio del 19 a diciembre del 2020. En diciembre del 2020 ese contrato finalizaba. 1 o 2 meses antes te tengo que preavisar que el contrato finaliza. Y cuando finalice en diciembre de 2020, pagarte la indemnización por el 50% de antigüedad que te correspondía por el tiempo trabajado. Si yo no te hubiera preavisado, pasa diciembre 2020, llega marzo y digo, uy, no lo preavisé a este chico que tenía que extinguir su contrato. No, bueno, ahora le voy a avisar que el contrato se extinguió en diciembre del 2020. Entonces, ¿qué va a decir el trabajador? No. Yo ya, ese contrato de trabajo a plazo ya no existe. De diciembre 2020 a marzo yo seguí trabajando. A mí nadie me dijo nada, por lo tanto, ese contrato de trabajo a plazo se ha transformado en un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Por lo tanto, es muy importante cuando se estudia el contrato de trabajo a plazo la conjunción de los 3 artículos, 95, 250 y 247. ¿Se entendió el contrato de trabajo a plazo? Ahora, si el contrato de trabajo a plazo fuera menor de 1 año, por ejemplo, fuera por 6 meses, preaviso, el contrato se extingue y no pago ningún tipo de indemnización. Ahora, si hubiera una ruptura ante tempus, es decir, trabajó 4 meses y yo le digo, bueno, andate y le quedan 2 meses, tengo que pagarle los 2 meses que faltan hasta que se cumplan los 6 meses de ese contrato de trabajo a plazo. ¿Me entendieron o no me entendieron nada? Sí. Por supuesto que hay que estudiarlo. Esto, ¿no? He hecho simplemente una presentación. Después vamos a estudiarlo un poco mejor. Pero vayan revisando este tema también. Y después tienen el eventual que lo vimos, ¿no? Que lo vimos bastante, que está en el 99, y lo vimos bastante con el tema de los empleados eventuales, ¿sí? Y después también tienen el contrato de trabajo por temporada, que está en el artículo 96. En el contrato de trabajo por temporada, la realidad es que es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, que puede hacerse por escrito, como no. Y acá en el contrato de trabajo por temporada lo que tenemos que hacer es distinguir entre los contratos típicos y los contratos atípicos. Bueno, este tema lo vamos a seguir en la clase que viene porque no los quiero abrumar, pero traten de leer el apuntecito que subí, así con ese apuntecito yo voy dándole más características respecto de estas modalidades contractuales. Porque nosotros después estudiamos liquidaciones en relación a extinciones de contrato de trabajo a plazo, ¿sí? Entonces es importante que lo vayan viendo, ¿sí? Me siguieron un poco con el tiempo. Ahí tienen el periodo de prueba, léanlo que tienen bastante resumidito el tema en esa guía. Pero también, obviamente, revisen los artículos. Después, la semana que viene, el martes sería, seguimos hablando un poquitito más de modalidades contractuales. Fíjense si entienden, si está todo claro en materia de... Tengo un mosquito dando vuelta por acá. Si está todo claro en materia de derechos y deberes de las partes, porque entonces si hay alguna duda me la preguntan, ¿sí? ¿Me entendieron algo? Porque hoy es un día como muy especial, ¿no? Entonces... Está feo el día hoy. Sí, pero Sí, tenemos que leer. Sí. Y no queda otra, sí. Tienen que leer un poco. Tienen que leer, chicos, sí, tienen que leer. Bueno, a ver, Javier, acá dice hay que ver la LST. Yo siempre digo que si el alumno maneja la LST, estamos muy bien.
Pero bueno, ustedes tienen que ahondar un poquito a veces en los temas y el libro les sirve. Ahora, para derechos y deberes de las partes, tengan presente el esquemita que les hice y la LST. Para mí, si saben eso, es suficiente. Con las modalidades contractuales pueden revisar un poco el libro, pero igual vamos a estudiar bien cada modalidad contractual, qué significa, y la indemnización en el contrato de trabajo a plazo. Y esos 3 artículos es muy importante, porque el contrato de trabajo a plazo es un contrato muy especial. Y es un contrato que muchas veces, por no cumplir con los requisitos del preaviso y demás, se transforma en un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, si yo tenía un contrato por 18 meses con un trabajador, me olvidé, y aunque a ustedes les parezca mentira, esto sucede, cuando ese tiempo venció, si no hice el preaviso, si dejé transcurrir el tiempo, ya dejó de ser un contrato a plazo y se transformó en un contrato por tiempo indeterminado, en donde si yo quiero despedir a ese trabajador, le voy a tener que pagar una indemnización conforme lo previsto en el 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, como si se tratara de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, ¿sí? Y en el contrato de trabajo a plazo siempre tienen que hacer una distinción para poder aplicar el 247 cuando es menor a 1 año o superior a 1 año, ¿sí? Para, ante la extinción, aplicar la indemnización del 247, que es el 50% de la indemnización que le correspondía por antigüedad. Y eso no tiene otra explicación más que la naturaleza misma de la ley, que pretende que el contrato de trabajo continúe en el tiempo, ¿sí? Ahí hacen jugar el principio de conservación o de continuidad del contrato. Bueno, profe, ¿sí? una pregunta. Sí. Acá en el contrato a plazo se supone que está estipulado un periodo de tiempo, se vence y me tienen que hacer un preaviso. Yo como empleada tengo conocimiento de este vencimiento. En caso de que no me avisen, yo no digo nada y la obligación siempre es del empleador. Exactamente. Ok. Yo sigo trabajando. Porque Okay. El contrato de trabajo es no formal. Vos me hiciste un contrato de trabajo a plazo, de la misma manera que me hiciste un contrato de trabajo eventual. Si vos me hiciste un contrato de trabajo eventual, como les decía, como hablábamos el otro día, si yo necesitaba un tornero, entonces le hice un contrato de trabajo eventual, y ese contrato de trabajo eventual era hasta que se concretara la actividad que él tenía que hacer, y de pronto se quedó trabajando en mi empresa durante 1 año, ¿de qué contrato de trabajo eventual me hablas? Es un contrato por tiempo indeterminado. De la misma manera que por más que en los papeles diga que era empleado de la empresa de servicio eventual, la ley va a considerar que es un empleado directo de quien se sirve de la prestación de ese trabajador, ¿sí? Y el trabajador no va a decir nada. Si vos, ¿qué va a decir el trabajador que necesita trabajar? Acuérdense, yo necesito trabajar y el empleador tiene la potestad de darme trabajo. Si yo estoy trabajando, el empleador me dejó trabajar, la empresa de servicios eventuales me está pagando, el empleador sigue usando de mi trabajo. Yo voy todos los días a la empresa, no me dijo volvete que la actividad terminó. Sigo trabajando, pero ya no existe eventualidad. Ya no existe contrato de trabajo eventual, es lisa y llanamente contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Y siempre la modalidad en defensa de decir, bueno, no, pará, esto no era un contrato por tiempo indeterminado, esto es un contrato de trabajo a plazo, esto es un contrato, lo tendrá que probar el empleador, que a estas alturas, y si no cumplió con los requisitos establecidos, evidentemente ya dejó de ser esa modalidad que él pretende invocar. Ok, gracias. ¿Se entendió? No, el trabajador no dice nada, y no tiene por qué decirlo tampoco. Y eso no es obrar de mala fe. Él tiene una obligación que cumplir, el empleador. Si el empleador no me da el preaviso pertinente, y bueno, yo sigo trabajando, porque entenderé que le gusta mi trabajo y quiere que me quede. No es que el trabajador dice, uy, actuó de mala fe, porque no le dijo, mirá que ya se vence mi contrato. No, para nada. Modalidades contractuales es un tema importante y el tema también
es estudiarlo y aprenderlo para que a través de modalidades contractuales tales como el eventual se eviten los fraudes laborales, ¿no? También lean en el capítulo 7 becas, pasantías y contratos de aprendizaje. Dejando bien en claro que las becas y las pasantías no son contratos de trabajo, que están legislados por una ley especial, sobre todo pasantía. El pasante no es un trabajador, es lisa y llanamente un pasante. No tiene una remuneración, tiene una asignación estímulo y su trabajo tiene que ver con aprender el desarrollo del ejercicio de su profesión, ¿sí? Tiene que ver, muchas veces las pasantías se dan con convenios con las universidades. Lo que sí es un contrato de trabajo es el contrato de aprendizaje, pero tiene sus requisitos, tales como, por ejemplo, que no puede durar más de un año. Capítulo 7, 3 hojitas nada más, y ahí pueden estudiar lo que son las pasantías, que tienen que ver con un determinado número de horas, 4 horas diarias, 20 horas semanales, y las becas pueden ser deportivas, pueden ser educativas, sí, y no tienen nada que ver con un contrato de trabajo. El problema con estas figuras es que muchas veces se utilizan en fraude a la ley. Muchos pasantes realmente no lo son. Bueno, muchachos, ¿alguna duda o algo que quieran decirme? Y si no, los dejo en libertad. Yo entré tarde a la clase y no me quedó claro. Hoy mencionaste muchísimos artículos. ¿Hay que saberlos de memoria o el concepto de la ley, el espíritu de la ley? Por eso te digo, no, Mariana, fíjate en lo que subí al campus de derechos y deberes de las partes y fíjate ahí con ese cuadrito que yo te puse, derechos del empleador, deberes del empleador, derechos del trabajador y deberes del trabajador. Fíjate que yo te los mencioné a todos. Léelos para comprender los artículos y para saber a qué se refiere cada uno de ellos. Pero de memoria no. De memoria nada, porque termina el curso y te lo olvidás. Totalmente. No, de memoria nada. ¿Cuál es el deber? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el derecho que tiene el trabajador? ¿Cuál es el derecho que tiene el empleador? A decirlo en forma, digamos, cuando hablamos de facultades de dirección, de control, de administración, disciplinarias, eso, de esa manera hay que decirlo, porque no tiene sentido que lo estudies de memoria, te lo vas a olvidar. Sí, eso es cierto. Bueno, ¿Sí? genial, Por ejemplo, hay gracias. ciertas cosas que sí tendrías que darle un poquitito más de importancia, por ejemplo, en materia de inversiones del empleador, de inversiones del trabajador, sí, saber un poquitito más, pero tampoco de memoria, Nada sirve de memoria si la memoria no es razonada, ¿no? Sí. Bueno, los dejo porque son las 7 menos 10 y me van a odiar. Además, como hablé, esto es un tema que es muy, hay que leerlo. Y si tienen alguna duda, entonces ahí me preguntan. La clase que viene terminamos con modalidades del contrato de trabajo y les voy a agregar y les voy a explicar cada una de esas modalidades. Así ya después seguimos con, creo que viene remuneración o jornada, ¿no? La remuneración del trabajador. Claro, pero primero todavía nos falta hablar y ahondar mucho más respecto de modalidades contractuales. Y Profe, más o menos, sí. En el parcial entra hasta la 15, está trabajo de mujeres y menores. En el parcial yo calculo que si vamos bien puede llegar hasta el artículo, hasta el remuneración. Hasta el 13, entonces. ¿Hasta dónde? Hasta el slide 13 que sube ahí. Ah, sí, no entendí el número. Sí, más o menos estaremos en los 120 o 130 primeros artículos de la LST. Genial. A mí la ley de contrato de trabajo me importa mucho, por eso digo, me parece que es un buen elemento para ir avanzando en la materia. La Constitución y la LST, si la manejan, vamos bien. Y si hay alguna duda, se van a los apuntes del Classroom, perdón, me equivoqué, del campus, el Classroom es la UCE. Y bueno, si tienen alguna duda, también pueden ampliar con el libro, ¿no? Bien.
Bueno, listo, muchachos, estudien nada más. Yo no puedo hacer milagros tampoco. Les puedo dar material, les puedo dar guías, resúmenes, pero tienen que estudiar. También tienen un resumen ya subido de remuneración. Pero tienen que estudiar, chicos, si no, no hacemos nada. Bueno, los despido hasta el martes. Dios mediante.